Bienvenidos compañeros maestros, compañeras maestras a este su círculo de estudio. El día de hoy tendremos la oportunidad de analizar la metodología sociocrítica, aprendizaje basado en proyectos comunitarios del campo formativo de lenguajes. Recuerda que para una nueva forma de aprender siempre tenemos que encontrar una nueva forma de enseñar. ¿Qué es un proyecto, querido maestro, querida maestra? Concebir los proyectos educativos como la oportunidad de transformar la realidad de manera crítica y creativa. Tenemos en nuestras manos proponer, crear oportunidades para transformar la realidad del alumno, pero también la realidad del aula, la realidad de la escuela y la realidad de la comunidad. Además de construir un modelo educativo propio, la nueva escuela mexicana rinde frutos porque reconoce las áreas de oportunidad que tenemos en nuestro país, reconoce la diversidad, atiende a esa justicia social y reconoce sobre todo las características de nuestro país para ser atendidas y remediadas desde la trinchera del maestro, desde su aula, en sus contextos específicos, maestros, con el apoyo del Sistema Educativo Nacional. Diseñar estrategias de trabajo comunitario nos permite, a través de proyectos escolares, salir de las barreras de las aulas, maestros. Necesitamos formar niñas, niños, adultos que sean maestros primero autosuficientes para que ellos puedan generar cambios en sus comunidades. Ellos tienen que ir madurando en la detección de problemas sociales, económicos, políticos, etcétera, para que ellos mismos brinden alternativas desde su trinchera. Entonces aquí vamos a buscar que compartan y que construyan conocimientos por medio de los saberes populares, trabajen por el desarrollo integral de los alumnos, así como el bienestar de toda la comunidad. La metodología sociocrítica, maestros, se da para el abordaje de cada campo formativo. Las mismas solo representan una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo formativo. En ningún momento pretende ser un recetario que limite la creatividad del maestro, sino todo lo contrario, es una oportunidad para potenciar nuestra inteligencia, para despertar esa parte creativa, lúdica y autónoma que tenemos todos los maestros, para generar ambientes de aprendizaje lúdicos, interesantes, divertidos, apasionantes, donde reine la curiosidad, donde reine el reto, donde reine el deseo por seguir aprendiendo. Vemos que cada metodología, maestros y maestras, se deriva del campo formativo. En este caso, el campo formativo del lenguaje, la metodología es aprendizaje basada en proyectos comunitarios, saberes y pensamiento científico, tenemos indagación con un enfoque de STEAM, el campo formativo ética, naturaleza y sociedades, aprendizaje basado en problemas, y de lo humano y lo comunitario, aprendizaje de servicio. ¿Cómo elijo la metodología, maestros? La metodología, como lo vuelvo a reiterar, la voy a elegir a partir del campo formativo, que aquí les dejo la imagen ilustrativa. En este caso no tenemos que perder de vista que dentro de los libros de los alumnos ya tenemos la simbología primero del campo formativo y viene coloreada y le permite el color resaltar el campo formativo que vamos a trabajar. También los ejes articuladores están resaltados en color y vamos a ver en el trayecto de nuestro proyecto que cada una de las fases, maestros, y los momentos viene con un color particular, pero también viene especificado en el libro. De color verde vamos a tener todas las fases y de color negro todos los momentos. Esta metodología nos permite, maestros, crear oportunidades de aprendizaje gracias a la realización de un producto concreto, de una producción concreta. No tenemos que perder de vista que cada subproducto o producto final tiene un propósito comunicativo y a través de una serie de fases y momentos los vamos a cumplir. Es la manera en cómo está organizada esta metodología y aquí vemos que el papel de los alumnos es 100% activo y colaborativo. ¿Qué debe responder el alumno, maestros? Pues debe responder una problemática, debe resolver una situación o responder una pregunta. Son guiados por el maestro, quien el maestro es el encargado desde la planificación didáctica o desde el plano didáctico, crear esos ambientes donde él aprenda, donde él se desenvuelva de manera activa, donde él colabore, donde él reflexione,
donde él despierte esta parte crítica, donde él incluya, apoyándose de qué maestros de un tema de interés. Es muy importante que los estudiantes se enfrenten a una problemática real que deberá resolver siguiendo un proceso de investigación y de acción, movilizando conocimientos, habilidades y actitudes de una forma interdisciplinar y colaborativa. ¿Cuáles son las características de esta metodología? Aquí el alumno investiga, crea, aprende, aplica lo aprendido en una situación real, comparte su experiencia con otros. Con tus proyectos reales, maestro, me hará sentir que realmente tiene una utilidad social. El niño es el protagonista de su propio aprendizaje. Necesito un proyecto, desafío interesante que me motive para aprender. Los proyectos, maestros, tienen que tener una utilidad social y sobre todo que tengan un impacto positivo, pero que también ese impacto se traduzca a que dé respuesta a esa problemática que se identificó al inicio. Los estudiantes construyen los aprendizajes durante el proceso. Se trata de una metodología centrada en el alumno y la alumna como sujetos que aprenden y no tanto como el docente como transmisor de conocimientos. Este nuevo papel no es sencillo, maestros, porque hay que motivar y orientar al alumno para que asuma, pero que también interiorice su nuevo rol como algo que le enriquece. Las y los docentes asesoren y orienten, motiven. Aquí viene la parte muy importante que es la parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje del que enseña. El alumno no puede aprender si el maestro no se enseña a enseñar. Aquí tenemos que tener bien en cuenta, maestros, que tenemos que orientar el aprendizaje, tenemos que orientar a nuestros alumnos. Para ello hay que tener dominio del contenido. Tenemos que motivarlos desde el diseño de los ambientes de aprendizaje que estemos generando. Vamos a proporcionarles herramientas, recursos, contactos, así como un marco de referencia teórico que les dé una guía, pero que también les permita, maestros, esa parte complementaria entre las sesiones de clase y las sesiones de práctica. Somos coordinadores, somos dinamizadores del proceso en esta metodología. Tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que aprendan por sí mismos. Esa parte de la autonomía tenemos que ir desarrollándola poco a poco, porque recordemos que en el marco curricular 2022 de la nueva escuela mexicana nos habla de un aspecto muy esencial, que es la autorrealización. El alumno tiene que identificarse como un proyecto de él mismo, como un proyecto que él tiene en sus manos, como un proyecto que él puede armar, que él puede construir, que él puede reconstruir. Por eso es muy importante, maestros, dar un seguimiento puntual a cada uno de nuestros alumnos y darles esa parte de retroalimentación constante. Ya puede ser esta oral o puede ser por escrito, en ese acto dialógico. Y tenemos que enseñar a los maestros a que aprendan de manera autónoma, que el aprendizaje por proyectos les permita aunar los intereses, los conocimientos, el contexto del alumno, pero con objetivos curriculares concretos. La justificación de la metodología. Esta metodología permite la reconstrucción de significados. A partir de diversos escenarios pedagógicos, tenemos el escenario áulico, el escenario escolar, el escenario de la comunidad y de acciones transformadoras del entorno. Todas estas metodologías de la nueva escuela mexicana no buscan otra cosa más que el alumno se autorrealice y en esa autorrealización él pueda dar respuesta o solución a las problemáticas que ve detrás de las barreras de la escuela, que es el contexto en el que él vive. Se trata de que él transforme su medio, de que él transforme sus pensamientos, que destruya o reconstruya paradigmas, que crea fuentes de empleo al final de ese trayecto formativo de los 0 a los 23 años. En pocas palabras, maestros, que él reconstruya su comunidad, porque ahí es donde él se desenvuelve, que potencialice su comunidad. Vamos a experimentar de manera creativa la resolución de problemas sociales, culturales, económicos, pedagógicos que se presentan en los escenarios que ya describimos. Se van a representar o interpretar diferentes situaciones de la realidad con los objetos y los materiales que tengamos a nuestro alcance. ¿Qué quiere decir esto?
que vamos a tomar todos aquellos recursos tangibles o intangibles que tengamos a la mano para poder dar respuesta a esas problemáticas. Vamos a promover la diversidad de soluciones a problemas y situaciones a partir de sus necesidades, de sus intereses, de sus emociones y sensaciones. Vamos a realizar actividades desafiantes al apropiarse de los lenguajes, maestros. Ya vimos la amplitud que abarca los lenguajes. ¿Y para qué? Con el fin de aprender, maestros, también de divertirse, de crear, de socializar, de argumentar. El don de la palabra es sumamente extenso. Vamos a tejer redes con distintos actores de la comunidad, vamos a reforzar o reafirmar esos pactos que tenemos con la comunidad y los vamos a ir involucrando gradualmente en las fases y en los momentos de los proyectos. Se va a promover la diversidad de técnicas didácticas, ya depende del repertorio pedagógico que tenga cada uno de los maestros y que nos permitan la dinamización y apropiación de contenidos y diálogos presentes en este campo formativo. El trabajo con esta metodología particularmente, maestros, incluye diversos momentos y fases con las cuales se busca que las experiencias de aprendizaje de los alumnos diversifique sus posibilidades de expresión y comunicación en distintos modos y formatos de representación, entre los cuales encontramos el oral, el escrito, el corporal, el alternativo, aumentativo, el pictórico, el escultórico, el dancístico, el teatral, el literario, cinematográfico, arquitectónico, musical, videográfico, fotográfico, del performance, de la instalación artística, entre otros. Esta propuesta metodológica que aborda está compuesta, maestros, de 3 fases y 11 momentos que permitirán que los contenidos y los ejes articuladores se encuentren de manera flexible de acuerdo con los escenarios pedagógicos, garantizando así la apropiación gradual de estos mediante el uso de actividades que promuevan 1, la cooperación, 2, el aprendizaje situado, 3, la investigación, 4, la acción consciente y crítica de los maestros. No podemos nosotros, maestros, desarrollar un pensamiento crítico si antes no lo ha madurado el maestro. Alumnos, familias y comunidad en general. La propuesta metodológica se organiza de la siguiente manera. Tenemos, maestros, una propuesta metodológica sociocrítica muy interesante, porque está dividido en 3 fases y 11 momentos. Primera fase, vamos a identificar la planeación y ya en su libro, maestros, identifiquemos siempre con letra verde las fases y con letra negrita los momentos. Primera fase tenemos la planeación, que se identifica un problema. Aquí ya se negocia la ruta de acción. Aquí es donde a los alumnos les vamos a dar la ruta pedagógica del proyecto. Él desde el inicio tiene que conocer el proyecto, su papel en el proyecto, cómo se le va a evaluar el proyecto y sobre todo, maestros, en ese trayecto pedagógico, cómo se le va a dar respuesta a esa problemática que identificaron en este momento, en esta fase. Vamos a ver en la segunda fase de la acción, donde se realizan producciones que permitan atender el problema. Y en la fase 3, que es la intervención, aquí ya se difunden las producciones, los primeros borradores, los primeros trabajitos, dependiendo de la esencia de tu proyecto. Y aquí le vamos a dar seguimiento y se plantea sobre todo esa parte metacognitiva de la reflexión en cómo ir mejorando. Tenemos entonces 3 fases y 11 momentos. Fase 1 tenemos la planeación, les vuelvo a reiterar, la encontramos con letra verde en el desarrollo de su proyecto, ya en cada uno de sus libros. Es necesario que los exploren y los van a identificar de manera inmediata con color verde, en este caso, fase 1, planeación. Tenemos la fase 2, acción, y también la vemos en la parte de arriba con letras verdes. Fase 3, que es la intervención, la vemos en su libro, en su trayecto del proyecto con letras verdes y dice intervención. Vamos a descentralizar los maestros cada fase, en cada uno de sus momentos, para entender en su esencia la metodología. En la fase 1, maestros, que es la planeación, aquí vamos a proponer planteamientos genuinos. Y cuando hablamos de esa parte genuina, hablamos precisamente, maestros,
de esa parte que nos lleva lo más próximo al alumno. El alumno va a aprender de lo más próximo primero. Siempre vamos a iniciar desde la escala local o personal y luego nos vamos a ir a la escala estatal, nacional, global, etcétera, etcétera. Entonces vamos a desarrollar planteamientos genuinos que se refiere a una situación real, pero que no es forzada. ¿Para qué? Para introducir el diálogo de acuerdo con los escenarios áulicos, escolares y comunitarios que se podrían presentar a los alumnos. Vamos a ver aquí la identificación de la problemática. Vamos a proponer los planteamientos para identificar esta problemática general, pero también aquellos aspectos específicos a investigar en el aula. Vamos a identificar aquí el insumo inicial. Aquí ustedes pueden ver que se diseña un planteamiento. Aquí podemos hacer uso de un producto, de un material, de un objeto, de un texto, entre otros, que sirvan para que el alumno conozca lo que se va a hacer en el proyecto. Se me ocurre prontamente que podemos proyectar una diapositiva o una presentación en PowerPoint donde pongamos el nombre del proyecto, lo que se persigue en el proyecto, qué se va a hacer en el proyecto, así de manera sintetizada, pero que el alumno tenga claro qué va a responder o a qué va a dar solución a ese proyecto, cuál va a ser su papel, que claro es activo, y también cómo vamos a evaluarlo. En sí, maestros, que él tenga un panorama general del proyecto. No lo tenemos que fragmentar ni hacerlo ajeno a este proyecto. Entonces vemos en el momento 1, con letras negras, identificamos. Momento 2, tenemos la recuperación y lo vamos a encontrar como recuperamos. Sigo en la fase 1. Aquí vamos a ver, maestro, la importancia de la vinculación de los conocimientos previos sobre el contenido que ya teníamos en el momento número 1 a desarrollar y vamos a proponer planteamientos genuinos, o sea, también planteamientos verdaderos, genuinos, para generar esa disonancia por las diferentes ideas que puedan surgir y propiciar el continuar aprendiendo. Recordemos que en el transcurso del proyecto tenemos que ir generando esa motivación, ese amor por el aprendizaje y eso va a resultar, maestros, de la creatividad que ustedes tengan para plantear ese proyecto, para cambiar incluso el modo de presentar ese proyecto. Recordemos que tiene que ser lúdico, creativo, tiene que despertar el interés, la curiosidad, eso lo marca desde la neurociencia. En el momento número 3 de la fase 1, que es la planificación, lo van a ver ustedes en su libro como con la palabra planificamos. Aquí, maestros, se da la negociación de los pasos a seguir. Se formulan esos planteamientos que permiten a los alumnos y al maestro negociar las acciones del proyecto, entre ellas aquellas producciones necesarias para llegar al final del proceso. No olvidemos que en ese transcurso va a haber subproductos y vamos a llegar a un producto final. O ese producto va a tener una madurez, primer borrador, segundo borrador, etcétera, etcétera. Los tiempos para realizar las producciones también es muy importante establecerlos y el tipo de acciones que se realizarán. Fase 2, momento 4, acercamiento, también lo van a encontrar ustedes con letras negritas en el desarrollo de su proyecto, con la palabra nos acercamos. Y aquí vemos, maestros, la importancia de la exploración del problema o situación acordada y se diseñan planteamientos que permitan formular una primera aproximación o exploración en las diversas facetas del problema a resolver. Esto es, aquí nos vamos a permitir describir, comparar, identificar aspectos sobresalientes, explicar el problema, entre otros, tomando en cuenta la finalidad del proyecto. En el momento 5, maestros, está la parte de la comprensión y la producción. Y la van a encontrar ustedes, vamos y volvemos. Momento 6, reconocimiento. Momento 7, la concreción. Vamos a ver enseguida ¿de qué se trata cada uno de estos? En el momento número 5, que nos habla de la comprensión y la producción, se ofrecen planteamientos que permitan comprender o analizar aquellos aspectos necesarios para elaborar las diversas producciones que me permitan a mí, maestros,
concretar el proyecto. En forma paralela se realizan las diversas producciones necesarias, haciendo las experimentaciones y las revisiones necesarias. En el momento 6 del reconocimiento se elaboran planteamientos para identificar los avances, pero también las dificultades de un proceso. Aquí es oportunidad de realizar ajustes y se decide cómo van a atender lo anterior y cómo llevar a cabo esos ajustes. En el momento número 7 de la concreción se generan planteamientos para desarrollar la primer versión del producto, el primer borrador que se planteó en los momentos 1 y 3. En la fase 3 tenemos el momento 8, que es la integración, y lo vamos a encontrar como integramos. Momento 9, difusión, difundimos. Y momento 10, consideraciones, consideramos. En el momento número 8, maestros, de la integración, se da la exposición, la explicación y exposición de soluciones o recomendaciones, se formulan planteamientos, se permiten presentar las primeras versiones de las producciones y ajustarlas. Para ello, vamos a tener aquí el intercambio de sus producciones. Por ejemplo, ensayan, comparten borradores, realizan ese feedback, explican lo que hicieron, reciben retroalimentación. Se da una modificación porque aquí se permite hacer planteamientos que permitan revisar y actuar, sobre todo con los cambios sugeridos. En el momento número 9 de la difusión, se da la presentación del producto, muestran el producto final al aula, en la escuela, una exposición, o incluso pueden trasladarlo hasta la comunidad para dar cuenta a los demás de cómo se resolvió y cómo se atendió la problemática del proyecto. En el momento número 10 de las consideraciones se da el seguimiento y la retroalimentación y se formulan planteamientos para dar seguimiento y recibir opiniones sobre la forma, maestros, en que el producto impactó o dio solución a esa problemática o se culminó ese contenido en los diferentes escenarios que tú hayas elegido. Puede ser el áulico, un proyecto del escenario escolar o comunitario. En la fase número 3 seguimos con el momento 11, avancemos o avances, y lo vamos a ver en el libro con la palabra avanzamos. Aquí ya se toman decisiones, se formulan planteamientos que permiten a los alumnos analizar la realimentación o retroalimentación, sus evaluaciones, su autoevaluación, incluso si hubiera la oportunidad de la coevaluación y de la misma evaluación del maestro. Y la vamos a emplear, maestros, para mejorar y consolidar los proyectos de los siguientes proyectos. Siempre esta fase de la toma de decisiones me permite tomar acuerdos, pero también compromisos para seguir avanzando y para seguir aprendiendo. Muestro de manera simbólica la caja de herramientas de la evaluación formativa que tenemos que dominar todos los maestros para darle el verdadero sentido a la evaluación. Y en el primer cuadernillo vamos a encontrar el enfoque formativo de la evaluación. En el cuadernillo número 2, la evaluación durante el ciclo escolar. Cuadernillo número 3, los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación. En el cuadernillo número 4, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo, y en el cuadernillo número 5, la comunicación de los logros de aprendizajes de los alumnos desde el enfoque formativo, que ya tenemos aquí en el canal